Les doy la bienvenida a esta clase de física. Hoy vamos a estudiar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Para abordar el análisis del movimiento uniformemente acelerado, también se puede recurrir a un conjunto de cuatro ecuaciones conocidas como las ecuaciones del movimiento. Uno de los propósitos de la física es poder representar los fenómenos naturales a través de modelos matemáticos simples. Para el caso del movimiento uniformemente acelerado, los modelos corresponden a ecuaciones de primer y de segundo grado, que pueden ser resueltas sin mayor complejidad. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. A través de ellas resulta posible predecir y calcular los valores de las diversas variables involucradas en el movimiento de un cuerpo que se mueve en línea recta y con aceleración constante. Tal como vemos en la pantalla, podemos observar cuatro ecuaciones principales. La primera nos indica que delta x es igual a b sub i más b y todo eso multiplicado por t medio, donde delta x es la distancia recorrida y medida en metros según el Sistema Internacional de Unidades. P sub i es igual a la velocidad inicial, b es igual a la velocidad final y t es igual al tiempo. Por lo tanto, podríamos indicar que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo dividido en 2. También tenemos que la distancia recorrida, delta x, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración media por el tiempo al cuadrado. La tercera ecuación nos indica que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración media por el tiempo. Y la cuarta ecuación nos indica que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración media por la distancia recorrida. Para que se entienda de mejor manera, analicemos el siguiente ejercicio. Sabemos que un avión toca la pista de aterrizaje a 120 metros partido por segundo. Por lo tanto, ya sabemos que la velocidad inicial va a ser igual a 120 metros partido por segundo. Su sistema de frenos puede aplicar una aceleración máxima de 4 metros partido por segundo al cuadrado durante la maniobra de detención. Por lo tanto, aquí habría una desaceleración porque necesitamos que se detenga este avión. Primero, determina el tiempo mínimo requerido por el avión para detenerse, medido desde el instante en que hace contacto con la pista. O sea, ya sabemos que al instante en que el avión hace contacto con la pista, lo vamos a llamar t igual a 0. Por lo tanto, empezamos a medir nuestro ejercicio desde que toca la pista y ese es t igual a 0. En ese instante, la velocidad inicial es igual a 120 metros partido por segundos. Ahora, además, como se trata de un sistema de frenos, la aceleración máxima que experimentará el avión será la siguiente. O sea, tenemos que la aceleración media es igual a menos 4 metros partido por segundo al cuadrado. Si bien el ejercicio originalmente decía que su aceleración era de 4 metros partido por segundo al cuadrado, como el avión va frenando, hay una desaceleración y por lo tanto la coloco con signo negativo. La velocidad del avión, la velocidad final del avión será v igual a 0, porque necesitamos medir el tiempo hasta que se detiene. Sabemos que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, partido por la aceleración media. Pero la velocidad final equivale a 0 porque se detiene, menos la velocidad inicial, que es la velocidad que lleva cuando toca el piso, y eso es igual a 120 metros partido por segundo. También la aceleración media es igual a menos 4 metros partido por segundo al cuadrado. Recordemos que este dato lo tomé a partir de la pregunta inicial, solo que le coloqué un signo menos debido a que hay una desaceleración. 0 menos 120 es igual a menos 120 y menos 120 dividido en menos 4 es igual a 30 segundos, 30 positivo.
Por lo tanto, el tiempo mínimo requerido por el avión para detenerse es de 30 segundos. Número 2. Determina la distancia mínima que necesita recorrer el avión para detenerse. O sea, en otras palabras, desde que el avión toca el piso hasta que llega al punto de reposo. Y eso me encantaría saber cuál es la distancia que recorre hasta que logra frenar completamente. Sabemos que la distancia recorrida es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y todo eso dividido por 2 por la aceleración media. O sea que la distancia recorrida es igual a la velocidad final, pero la velocidad final es igual a cero porque se detiene este avión. Menos la velocidad inicial al cuadrado. Ah, pero la velocidad inicial al cuadrado sale acá. La velocidad inicial es igual a 120 metros partido por segundo. Y 120, según la expresión algebraica, 120 al cuadrado es igual a 14.400. Obviamente eso se mide en metro cuadrado partido en segundo al cuadrado, debido a que el valor está elevado al cuadrado. Lo anterior va partido por 2 por la aceleración media, y ya sabemos que la aceleración media es igual a menos 4 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, si nosotros dividimos, en este caso, 0 menos 14.400, que es igual a menos 14.400, lo dividimos en menos 8, claro, porque 2 por menos 4 es igual a menos 8, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 1.800 metros. Por lo tanto, la distancia mínima que necesita recorrer el avión para detenerse son 1.800 metros. Les dejo planteadas algunas actividades. Para ello, sugiero formar grupos de 4 o 5 personas y organizarse para elaborar una actividad experimental que permita estudiar el movimiento de una hormiga utilizando los siguientes materiales básicos: la cartulina, el cronómetro, la pitilla de algodón y además la regla. Recuerden que al final deben devolver la hormiga o el insecto que eligieron a su ambiente natural una vez terminada esta actividad. O sea, bajo ningún motivo deben dañar a la hormiga. Número 1. Plantear preguntas que guíen la investigación relacionadas con algunos de los conceptos estudiados en este tema. Por ejemplo, ¿cómo es la trayectoria en relación al desplazamiento? ¿Qué factores influyen en la rapidez que alcanza la hormiga en su movimiento? 2. Elaborar posibles respuestas o hipótesis a las preguntas planteadas, que al finalizar la actividad compararán con los resultados obtenidos. 3. Trazar un sistema de ejes coordenados X y en la cartulina y graduar los ejes cada 1 centímetro para obtener la posición de la hormiga en cada instante. 4. Marcar la trayectoria de la hormiga y anotar el tiempo correspondiente para después analizar su movimiento. 5. Definir las condiciones de estudio, las variables involucradas, el tiempo que durará la observación, la forma en que registrarán el movimiento, qué registrarán cuando la hormiga se detenga, etc. 6. Utilizar la pitilla para medir la distancia recorrida por la hormiga y la regla para medir su desplazamiento. 7. Analizar los resultados obtenidos en función de las preguntas enunciadas inicialmente. Los resultados apoyan las hipótesis iniciales y por qué. 8. Analizar y comentar. ¿Cuáles fueron las variables consideradas al estudiar el movimiento de la hormiga? ¿Cuál fue la distancia total recorrida por la hormiga? ¿Cuál fue su desplazamiento total? ¿Coinciden? Expliquen. Con los datos registrados es posible construir un gráfico itinerario, o sea, de posición versus el tiempo. A partir del experimento realizado, ¿qué podrían plantear respecto del movimiento de los animales? ¿En qué cambiarían los resultados si hubiesen elegido otro sistema de referencia? ¿Qué posibles fuentes de error pudieron haber influido en las mediciones? Propongan modificaciones al experimento que permitan minimizar los errores.
9. Elaborar un informe escrito que contenga el procedimiento y las conclusiones. Muchas gracias.